Bienvenidos aquí a nuestro santuario del Señor del Calvario, en esta noche de martes, donde tenemos nuestra catequesis, meditando en torno a Cristo como Maestro y nosotros como discípulos. Jesús y el discipulado. Nos ponemos en la presencia de Dios. Imploramos el auxilio del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Lléname, 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 lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Úngeme, 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 úngeme de ti. Úngeme, 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 úngeme de ti. Señor Jesucristo, nos ponemos en tu presencia y te pedimos nos des la gracia de poder abrir nuestro corazón a tu palabra. Queremos ser tus discípulos. Nosotros estamos dispuestos a hacer esta experiencia de vida para darte gloria, para ser testigos tuyos, para construir el reino de los cielos. Reconocemos nuestra fragilidad humana. Somos pecadores, no podemos solos. Por eso imploramos, Señor Jesús, nos concedas tu Espíritu Santo, que sea Él que venga en auxilio nuestro para disponer nuestros pensamientos, para disponer nuestro corazón, para poder vivir con alegría nuestra fe. Te alabamos, te glorificamos, Señor Jesús, Dios nuestro, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A través del canto disponemos nuestra mente, nuestro corazón con este objetivo. Queremos ser discípulos de Jesús. Señor,
en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime cómo pudo suceder si la luz del sol vierte al surgir, o en la claridad que hace vivir, o fue en la noche al volver. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. La fe comienza con el encuentro. La fe brota de este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es un acto espontáneo de amor que a través de la libertad nos hace responderle a nuestro Señor Jesucristo, a esta invitación de que estemos con Él, como lo meditamos el primer martes de estas catequesis. El Señor nos llama para estar con Él, pero también para enviarnos, porque la fe nos hace ser testigos. Queremos construir el reino de los cielos. No es una fe pasiva, no es una fe intimista que me encierra en mí mismo y me separa del mundo con el cual ya no tengo nada que ver. Es una fe activa que me hace contemplar a Cristo en los hermanos y trabajar por el reino de los cielos. Por eso esta fe, meditábamos hace 8 días, requiere de una decisión firme. Sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Sí, Señor, yo quiero caminar contigo. Quiero recorrer el largo camino de la vida de tu mano. No camino solo, camino con Cristo. Por eso nuestro objetivo, no me cansaré de repetirlo, hasta que Cristo se forme en nosotros. Debemos trabajar todos los días de nuestra vida tratando de cumplir con este objetivo, pero no con nuestras propias fuerzas, como si fuera un capricho para demostrar que yo sí puedo, sino con la gracia del Espíritu Santo, dejándome vencer por el amor que Dios me tiene y al mismo tiempo dejándome transformar por este amor.
Así es como se recorre el camino del discipulado. Esta es la palabra clave, el amor. El amor que Cristo me tiene, el amor que yo le tengo a Cristo, el amor que se vive en la iglesia. Sin el amor sería un camino estéril. Sería un camino en el que estaríamos batallando siempre con lo mismo. Sería un camino sin sentido. Por eso el amor es necesario. Y repito, brota en el encuentro con Cristo y se activa en el encuentro con el hermano, porque el amor nos hace operar en favor del hermano. Y cada vez que nosotros amamos, nuestro corazón se hace semejante al de Dios. Vean, fuimos creados como imagen y semejanza, pero en el amor esta semejanza se alcanza. Por eso decía la gente del santo cura de Ars: hemos visto a Dios en un hombre. En el amor la gente puede mirar a Dios en nosotros. Así que estamos pues en este meditar sobre lo que significa el discipulado. Y hoy quiero que nosotros tengamos en cuenta este proceso del discipulado a partir de la figura del apóstol Pedro. Porque a veces tenemos como fantasías en la cabeza y creemos que el proyecto de Dios es imposible para nosotros. Pensamos que la santidad es algo muy lejano y que no tiene nada que ver con nosotros. Pensamos que el discípulo de Jesús es el que está exento de la vida terrena, el que está fuera de este mundo. Hacemos esta imagen del hombre que vive fuera de su realidad, como si estuviera en una pequeña burbujita. Son como nuestras fantasías. Pero al contemplar a Pedro, el apóstol, vamos a descubrir que el Evangelio se vive en medio de nuestra humanidad. Que el Evangelio se encarna en la vida diaria. Que el Evangelio se hace posible cuando toca nuestra realidad. Que no nos exime de la problemática del mundo contemporáneo, sino que nos hace responsables de transformar este mundo. Por eso Pedro se convierte en uno de los 12 pilares de nuestra fe. Y parto con esta cita del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos del 40 al 42, que fue la cita con la que iniciamos, ¿se acuerdan? El primer tema sobre el encuentro con Jesucristo. El momento en que Juan y Andrés, al escuchar las palabras del Bautista, este es el Cordero de Dios, se van detrás de Jesús. Y Jesús les pregunta cuando se acercan, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Y ahí comienza la experiencia, vengan y lo verán. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan,
en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. La experiencia del discipulado no es una invención de nuestra cabeza, tampoco es un capricho, no es un acto de nuestra voluntad, brota del anuncio de la palabra. El discípulo escucha la palabra y entonces da una respuesta. Hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y Pedro se deja llevar por su hermano Andrés. Vayamos a conocer a este Cristo. Vayamos a encontrarnos con este Cristo. Queremos experimentar la promesa de Dios sobre el Salvador. ¿Qué significa esto? Que Pedro había sido educado en la piedad del pueblo de Israel, que Pedro formaba parte de un pueblo que esperaba las promesas del libertador, que Pedro no es un libertino o un arreligioso o alguien que no conoce a Dios. Pedro, como nosotros, también recibió una formación en casa. Pedro, como nosotros, también descubrió a Dios a través de sus padres, de sus hermanos, en medio de la comunidad, porque iba a la sinagoga, porque meditaba la palabra de Dios, porque oraba, como todos nosotros. Tenemos una primera experiencia de Dios a través de la familia, papá, mamá, que nos llevan y nos ponen delante del crucificado y nos dicen, ahí está papá Dios. Y que empiezan a enseñarnos la verdad de la fe. No hagas esto porque Dios se pone triste. No hagas aquello porque ofende a Dios. Por eso las mejores lecciones de fe siempre se viven en casa. Aunque estemos todos perdidos y no tengamos claridad, la fe natural, la fe espontánea que brota del Espíritu Santo es la que recibimos en casa. Cuando vemos a papá y a mamá rezar en la noche, cuando nos dicen reza al ángel de la guarda, rézale a la Virgen María, nuestra Madre, cuando le pedimos a Dios que nos cuide y nos proteja. Es la fe de Pedro. Pedro, como todo buen judío, recibió la educación básica en la Torá, en la ley de Dios. Pedro la conocía perfectamente y por lo mismo también conocía las tradiciones y celebraba las fiestas del pueblo de Israel. Hay un punto de partida y es esta educación que Pedro recibió en medio de la comunidad. Segundo, Pedro conoce las promesas sobre el Mesías, aquel que Isaías anunciaba a través de la Virgen que concebiría y daría luz al Salvador, al Emanuel, al Dios con nosotros, aquel que sería el renuevo del tronco de Jesé, aquel que sería descendiente del rey David y que expulsaría al extranjero, al dominador, al que esclaviza. Por eso cuando Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías, Pedro no se resiste, Pedro va.
quiere ser testigo, quiere encontrarse con aquel que es la promesa de Dios. Y nosotros tenemos también este anhelo en nuestro corazón. Queremos encontrarnos con el Dios liberador. Queremos encontrarnos con el Dios que es capaz de darnos vida. Queremos encontrarnos con el Dios que plenifica nuestro corazón, porque si vivimos la fe es con la intención de ser felices. Cuando alguien nos dice, vamos, encontrémonos con Dios, dejémonos amar por Dios, pues le entramos, sí voy, porque yo anhelo la felicidad de Dios. Lo mismo Pedro. Pedro quería encontrarse con Dios, quería experimentar la liberación, quería ver a Israel totalmente libre, sin la dominación romana. Acuérdense que en los últimos siglos Israel pasó por la dominación de Babilonia, por la dominación de los sirios, por la dominación de los griegos y después por la dominación de los romanos. Siempre en esclavitud, buscando esta libertad. Y cuando Andrés le dice a su hermano Pedro, ya encontramos al Mesías, pues el corazón de Pedro se llena de esperanza en esta libertad. Nosotros igual, ante toda esta incertidumbre política que se ha suscitado en estos últimos días, ante toda esta crisis antropológica donde el contenido de la palabra hombre se ha perdido, donde no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos, donde el panorama es incierto, donde hay violencia, hay muerte, donde la misma iglesia ha entrado en esta dinámica y la arena se está moviendo, se está tambaleando, porque queremos volver al principio, a la esencia de nuestra fe, que es Cristo. Claro que nuestro corazón se llena de esperanza, claro que nuestro corazón se llena de alegría, queremos ver ese cambio. Y por eso nos acercamos a Jesús. Queremos conocer al Mesías. Tercero, Pedro es un hombre piadoso, su fe es sincera. Él es un hombre apasionado. Diríamos, es un hombre como nosotros que reacciona ante las emociones, que se deja llevar por sus emociones, que somos de una sola página que todo mundo puede leer, que puede interpretar, porque no hay falsedad en nuestra fe. Y por eso, al ser de esta forma, pues manifestamos nuestras emociones. Cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando pasamos por la angustia, por la desesperación, cuando tenemos la certeza, la claridad de lo que queremos, nuestros mismos pensamientos los expresamos a través de nuestras palabras, aunque muchas veces todo eso pues va causando cierto malestar, cierto problema, porque no siempre la gente nos acepta tal cual somos. Pedro tuvo muchos conflictos y tuvo que solucionarlos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Simón o Simeón era natural de Betsaida, de Galilea. Muere en Roma hacia el año 64, año 67 aproximadamente. Apóstol de Jesucristo y primer jefe de su iglesia. Era un pescador del mar de Galilea, hasta que dejó su casa de Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de Nazaret.
En los primeros momentos de su predicación, junto con él se unieron a Jesús otros pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, todos los cuales formaron parte del núcleo originario de los 12 apóstoles. Pedro encarna la realidad humana. El llamado no es en general. La vocación a vivir la fe siempre es concreta y mira con nuestra historia y se mezcla con ella, y entonces se hace historia de salvación porque Cristo nos confía una misión. Fuimos llamados, como les decía en el Evangelio de Marcos, para estar con Cristo y al estar con Cristo ser testigos. Y toda misión es diferente, porque mi misión es a través del obispo para administrar la gracia en esta iglesia. Pero la misión de ustedes es a través de la fe transformar la realidad en la que se encuentran, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde Dios les pide que den testimonio. Somos, al final de cuentas, hijos de Dios en el mundo. Y no podemos separar eso. Cada fiel cristiano vive su fe en el mundo. Por eso dice Jesús, somos luz y somos sal. No podemos ser indiferentes ante la realidad del mundo. Nosotros debemos tocar esa realidad a través de la caridad y transformarla. ¿Cómo vamos a recuperar el sentido de nuestra vida humana? Viviendo nuestra fe. Porque el Concilio Vaticano II nos ha enseñado que solamente podemos entender el significado profundo de nuestra vida a la luz de Jesucristo. En el misterio de Cristo se esclarece el misterio de Dios y el misterio del hombre. Por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como Pedro, nosotros también estamos aquí y Él nos llama. Vean lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, versos 18 y 20. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. La auténtica fe del discípulo se vive en la vida ordinaria, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de convivencia, en nuestro hogar. Ahí es donde Cristo está presente. La gran tentación es que nosotros siempre queremos tener algo extraordinario. Queremos que nuestra fe sea sobrenatural, un gran milagro, que lloren las imágenes, que sangre la hostia. Quiero ver cómo se expulsa al demonio, quiero ver cómo resucita un muerto, que se detenga el sol. Queremos cosas que sobrepasan nuestro entendimiento y que no somos capaces de entender, pero las pedimos porque esa es la tentación. Acuérdense que los judíos siempre estaban pidiendo una señal. Si tú eres el Cristo, haz una señal. El mismo Herodes, cuando llevan a Jesús al juicio, ¿acaso no le pide el milagro, transforma el agua en vino? Siempre queremos una señal milagrosa, pero Cristo responde
en la cotidianidad de nuestra vida. Cristo responde en el silencio de nuestra vida, en medio de nuestras batallas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en los roces, en las diferencias. Ahí es donde responde Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, la fe es la que abre los ojos del entendimiento para poder contemplar a Cristo en nuestra vida. Porque somos el gran milagro de Cristo. Acuérdense cuando los discípulos le preguntan a Jesús en torno al ciego de nacimiento: Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús responde: ni él ni sus padres. Este nació para ser la gloria de Dios. Y nosotros somos la gloria de Dios. No debemos olvidarlo jamás. En cambio, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, se nos narra la pesca milagrosa. La experiencia de Pedro ante Jesús, que le invita a ir mar adentro para pescar. Y después de la pesca milagrosa, la invitación de Jesús: ven y sígueme. Antes de comentar este pasaje, porque toca un tema de la vida diaria, simplemente quiero resaltar esto. En medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, Cristo siempre realiza su obra salvadora. A veces debemos tocar fondo para que Cristo pueda manifestarnos el camino de la salvación. Y por eso, cuando estamos en los momentos de crisis existencial, es cuando Cristo nos abraza, cuando nos toma en sus manos. No sé si alguien de aquí recuerde aquel bello poema de las huellas, donde aquel hombre le reclama a Cristo porque en los momentos más difíciles de su vida solamente ve un par de huellas en la arena. Y entonces Jesús le responde: ese par de huellas que tú ves son mías porque yo te llevo entre mis brazos. Es una realidad. Siempre en los momentos de prueba, Cristo nos toma en sus brazos. Por eso es ahí, en el punto de quiebre, donde nosotros caemos de rodillas y le decimos al Señor: sálvame. Porque Pedro, cuando está en la crisis, cuando se está hundiendo, cuando su humanidad ya no encuentra salida, le dice a Jesús: sálvame. Y esa tiene que ser nuestra oración: sálvame, Señor. Por lo tanto, Pedro, podemos definirlo, es un hombre trabajador, de oficio pescador. Es un hombre que lucha, que se esfuerza por tener lo necesario. Pedro es un hombre independiente, es un hombre emprendedor, tiene su propia barca, tiene su propio negocio. Trata de ser autosuficiente. No depende de nadie. Por eso a veces vemos a un Pedro lleno de soberbia, interviniendo, casi siempre llevando la voz cantante, porque así es él. Es rudo en su carácter, es fuerte, es temerario. Es un hombre acostumbrado a la rudeza de la vida. Pedro es un hombre que se ha crisolado, que se ha hecho en el crisol del dolor y del sufrimiento, como la mayoría de nosotros, que nos hemos enfrentado a muchas situaciones, pero aquí estamos de pie, porque
así nos ha hecho la vida. ¿Cuál es la diferencia de caminar con Cristo o caminar sin Cristo? Es la claridad de nuestra meta, lo que queremos. Porque podemos tener toda esta experiencia de vida y no saber qué hacer con ella, o podemos tener claridad de que queremos a Dios y queremos estar con Dios. Por eso hay un Pedro antes del llamado y un Pedro después del llamado. E incluso pudiéramos decir que hay un Pedro intermedio, el Pedro de la conversión, el Pedro que niega a Cristo. Un Pedro que experimenta el amor profundo de Cristo y entonces cambia. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Tenemos un momento fuerte de encuentro con Cristo y de conversión. Por eso yo creo que lo que dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate es que la santidad solamente se puede vivir cuando nosotros aprendemos a caminar con Cristo. Y miren, por si alguien pensaba que los santos no sufren y que están en una burbuja, Pedro se enfrenta a la enfermedad. Pedro tiene que lidiar con la enfermedad de su suegra. Pedro es testigo de cómo Cristo sana a los enfermos. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirle. Todos pasamos por la prueba de la enfermedad. No hay nadie que diga, yo no me he enfermado o yo no he visto la enfermedad de mis seres queridos. Todos nos angustiamos ante la enfermedad. Hoy actualmente con el COVID todos tenemos miedo de que la enfermedad nos pueda arrebatar la vida. Hemos llorado la muerte de los seres queridos, de los amigos. Nos hemos despedido de personas a las que amamos. La enfermedad y la muerte nos causan sufrimiento aunque no querramos. Lloramos aunque sea en secreto. No somos indiferentes. Y Pedro tampoco lo fue. Por eso es que la fe se vive en estas experiencias de crisis. Cuando yo soy capaz de decirle a Cristo, Señor, yo no puedo con esta enfermedad, yo no quiero esta enfermedad, yo quiero la vida para mí y para mis seres queridos. La diferencia es que cuando Cristo está ahí, Él nos libera de la enfermedad. Y no solamente sana nuestro cuerpo, sana nuestra alma y nos dispone para la vida plena. Debemos entender que la muerte en Cristo no es castigo, sino es vida, es salvación. Es prolongación de esta vida terrena. Por eso cuando Marta le reclama a Jesús, le dice, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún así sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Y Jesús le dice, Marta, yo soy la vida, yo soy la resurrección. ¿Crees? Sí, Señor, yo creo. Tú eres la resurrección y la vida. Tenemos que hacer nuestra profesión de fe en medio de la enfermedad. Señor, yo creo en ti. Señor, yo espero en ti. Porque nadie puede librarse de esto.
Tarde o temprano todos pasamos por esto. Y es en el momento de la prueba donde manifestamos nuestra fe. Pero también Pedro experimenta la frustración, haber trabajado toda la vida y no tener nada, haber trabajado toda la noche y no pescar, el mirar que el fruto del trabajo no vale, tanto esfuerzo, ¿para qué? Y se lo dice a Jesús: Señor, hemos trabajado toda la noche. Ahora tú me dices que eche las redes. Yo soy el pescador, yo soy el que se ha fletado, yo soy el que se ha enfrentado a los problemas. Pero en tu nombre, Señor Jesús, echaré las redes. Todos experimentamos el cansancio del trabajo. Todos experimentamos la frustración en las relaciones interpersonales. Todos sentimos el peso, el cansancio de los problemas de esta vida. Todos pasamos por algún momento en el que queremos tirar la toalla y no queremos saber nada de nadie. Pedro también. La gran diferencia es que Cristo, que está presente, hace la pesca milagrosa. Y aquí enlazo la humanidad de Pedro con la condición del pecado. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Yo no soy digno de que realices este milagro para mí. Ante la presencia de Cristo, nuestra humana debilidad emerge, se hace presente. Sentimos esta vergüenza, esta culpa de nuestras acciones. Contemplamos que no somos buenos, que el pecado nos ha esclavizado, que hemos perdido nuestra dignidad. Otra traducción dice que Pedro estaba desnudo ante la pesca milagrosa, como Adán y Eva cuando el pecado original, que se descubrieron desnudos, que tuvieron miedo, que se escondieron. Cómo nuestra humanidad, más el pecado que cometemos, nos hace sentir que no somos nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Es que no soy nada. Es que nadie me quiere, es que nadie me entiende. Es que estoy solo, es que no sé qué hacer. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Y Cristo, ante estas preguntas o ante estas respuestas, nos dice: echa las redes. En realidad, nosotros somos la pesca milagrosa. Cristo ha echado las redes y nos ha rescatado. Y Cristo nos ha dignificado. Nosotros nos revestimos de Cristo, dice San Pablo. Ante la desnudez del pecado, nos reviste la gracia. Cristo nos cubre con su divinidad. Por eso el discípulo es aquel que busca configurarse con Cristo, no llenarse de conocimientos, sino hacer del conocimiento una experiencia de Cristo. Puedo saber muchas cosas, pero si no le doy este significado de que las cosas encuentren en Cristo su lugar, pues de nada sirve. Seguiremos tan vacíos. Pero si Cristo está con nosotros,
Entonces Cristo nos va a decir, no tengan miedo, desde ahora serán pescadores de hombres. No tengan miedo porque desde ahora con su fe ustedes van a tocar el corazón de otras personas que sufren la frustración de la vida, el cansancio del trabajo, el sinsentido de hacer las cosas simplemente por hacerlas. Vean, entre las personas mayores que cada vez se acercan a la jubilación, ya nada más hacen el trabajo por hacerlo pensando que pronto se van a retirar. Así es, estamos cansados y necesitamos en Cristo echar las redes. Pedro también es un hombre que tiene intereses. Pedro es un hombre que sabe que si Jesús es el Mesías, será rey. Y si Jesús es rey, como los demás discípulos, también a Pedro le va a tocar una parte. Así lo dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos toca? Y cuando Jesús le dice a Pedro, el Hijo del Hombre tiene que sufrir y padecer a manos de los ancianos, de los escribas y los fariseos, va a morir y al tercer día resucitar, Pedro le dice, no, maestro, a ti no te puede pasar eso. ¿Cómo? Si tú eres nuestra inversión, si en ti nosotros vamos a tener la salvación, la vida, la riqueza, todo. Y entonces Jesús se lleva aparte a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Tenemos nuestras propias intenciones. Todos tenemos un interés, todos buscamos algo, un beneficio. No podemos ser ingenuos. Ay, es que yo no sé por qué vine aquí. Sí sabemos. Es que yo no sabía por qué lo hice, perdóname, fue sin querer. No, sí querías, sí lo tienes claro. Pero Cristo purifica nuestras intenciones. Cristo redimensiona nuestras acciones. Cristo hace que las cosas tengan un nuevo significado. Pedro lo entiende. Por eso les decía, el Pedro que niega a Jesús es el Pedro que después experimenta el amor profundo de Dios. Así que no debemos tener miedo ante nuestras intenciones, porque Dios las purifica. No debemos tener miedo de conocernos, de descubrir quiénes somos. Pedro también es como nosotros, un hombre en la sociedad, que tiene que cumplir con su deber cívico. Acuérdense cómo le cobran a Pedro los impuestos. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién debe pagar impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Los extranjeros, Señor. Bueno, pero para que conste, ve y pesca y ábrele la panza al primer pescado que saques y encontrarás 2 monedas, paga por ti y por mí. La fe se vive en la sociedad. Por eso es una llamada de atención que en un pueblo católico estemos inmersos en medio de la corrupción. Que en un pueblo católico se promueva esta cultura de muerte. Que en un pueblo católico estemos atemorizados por tanta maldad. Yo no sé si a ustedes les escandalice, pero cada fraude es multimillonario. No están hablando de pesos, de 20 pesos, no.
Están hablando de miles de millones de pesos. No es una simple renta de una casita. ¿Cuánto valdrá? Si aquí la renta más barata está en 3,000, 4,000 pesos, imagínense una casita de esas dimensiones con alberca y todo en Houston. No es simplemente el decir, es otra acción más. Es un saqueo más. Y nosotros somos católicos y permitimos todas estas cosas, porque nos prestamos también nosotros a la corrupción, porque nos beneficia. Cada vez que hay campañas políticas aceptamos la cubetita o la chamarrita o el paraguas, si bien nos va, o la torta y el fruxi como antes daban, ¿no? Y la manzana. Nosotros mismos nos vamos prestando a esta cuestión de la cultura actual. Cuando debiera de ser diferente, cuando nosotros cristianos que estamos en medio de una sociedad, la transformamos con el valor del Evangelio, porque el Evangelio es muy claro. Yo no sé si ustedes han notado, pero ¿dónde está la zona de tolerancia aquí en Orizaba? Atrás de la iglesia madre catedral. Y decían los mayores, antes eran mujeres, hoy son hombres. Simplemente para que se vean y se cuestionen sobre qué estamos haciendo como católicos ante nuestro deber cívico, porque no estamos exentos de él. Por eso Pedro cumple, va y paga los impuestos por Jesús y por él. Y yo creo que nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos a la sociedad. No me refiero a la cuestión del SAT, sino a la transformación. Le debemos mucho a México como católicos y debiéramos tomar nuevamente las riendas. No podemos dejar que nos arrebaten lo que Dios nos ha dado a través de la Virgen María de Guadalupe. Por lo tanto, el discípulo vive en el mundo y vive con alegría. Por eso Pedro pone su confianza en Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿En dónde vamos a encontrar la salvación? ¿En dónde vamos a encontrar la felicidad? ¿En dónde vamos a encontrar la vida nueva? En medio de esta sociedad de pecado, solamente en ti, Señor. ¿A quién iremos si tú eres el Dios verdadero? Es la fe, es la esperanza, es el amor que Pedro experimenta de Dios y que vive en la comunidad. Vean, el Pedro que se resiste a que Cristo muera, el Pedro que niega a Cristo ante la gente que lo está condenando, el Pedro que le corta la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote, el Pedro atrabancado, el Pedro que hace muchas cosas, es el mismo Pedro que confía en Dios y que sabe que solamente en Cristo puede alcanzar la vida. En medio de nuestros pecados, como Pedro, nosotros debemos poner la mirada en Cristo. ¿Sí es posible que Cristo ilumine nuestra realidad? Sí, y sí es posible cambiarla cuando en el nombre de Cristo hacemos las cosas. No vamos a quedar defraudados, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Vean, ante todo este panorama, Jesús consuela a Pedro
con la resurrección. Es el pasaje de la transfiguración, donde Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y entonces se transfigura para llenarlos de consuelo. No tengan miedo ante la muerte en cruz, porque no es la última palabra, sino la resurrección. Esta vida pasará. Tarde o temprano nos alcanzará la muerte, pero no debemos tener miedo, porque en Cristo también nosotros resucitaremos. Dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe y seríamos los más infelices del mundo. Pero Cristo resucitó y nosotros también con Cristo. Entonces vale la pena el esfuerzo, vale la pena el cambiar, vale la pena el dejarlo todo, vale la pena el comenzar con Cristo, vale la pena. ¿Por qué? Porque resucitaremos con Él. Llegaremos a la salvación en Cristo Jesús. Pedro se convierte pues en el testigo fiel. Ante la enfermedad de la hija de Jairo, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan. En el pasaje de la transfiguración, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan. En el huerto de los olivos en Getsemaní, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan. Pedro siempre por delante. Tenemos que ser testigos, testigos de primera clase, testigos que a través de nuestra palabra anunciemos el poder de Cristo, la obra que Cristo realiza. Mirar nuestra humanidad, mirar lo que somos, pero también mirar lo que Cristo ha hecho con nosotros, la grandeza de Cristo en nuestras vidas. Si antes estábamos perdidos, hoy no, hoy estamos aquí con Cristo. Cristo puede cambiar nuestra manera de pensar. Cristo puede cambiar nuestras emociones. Cristo puede cambiar nuestras relaciones. Por eso nos hace testigos. Vean los milagros. ¿Acaso no entienden? ¿Acaso no han contemplado las obras que he realizado? Son palabras de Cristo. Y nosotros tenemos que vivir en Cristo esta fe, ser testigos en el mundo. Pedro y la gran lección del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si éste me ofende? ¿7 veces? No, Pedro, 70 veces 7. Estamos en medio de la fragilidad humana. Todos cometemos errores. Nos quedamos cortos en la entrega de amor. Todos causamos lágrimas. Por eso el camino del discipulado es el camino del perdón. Aprender a decirte perdono. ¿Cómo decimos en el Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, antes perdonamos para después recibir el perdón de Dios. Vean, es la gran lección. Pedro tiene que negar a Cristo para entender el perdón, para descubrir que el perdón está lleno de amor, de un amor muy profundo que nos abraza. Por eso el verdadero amor surge cuando somos capaces de perdonar o cuando experimentamos el perdón de las personas que nos aman. Ahí es cuando nosotros entendemos el significado de la palabra amor. No en los besos y apapachos, que sí son importantes, sino en la reconciliación, en el poder dar vida. Y eso Pedro lo tiene que sufrir con Cristo. Traicionar como Judas y tener que llorar para pedir perdón.
Por eso el perdón es la gran lección que experimenta Pedro y que le hace ser el príncipe de los apóstoles. Si alguien me traiciona a mí, pues lo quito, lo elimino de mi lista. Ya no le voy a tener confianza. Cristo no. Cristo confirma a Pedro después de la traición y lo pone al frente de la iglesia. Por eso, en esta novela de Quo Vadis, cuando Pedro va huyendo de Roma ante la persecución de Nerón, Jesús se aparece y Pedro le pregunta: ¿a dónde vas, maestro? A morir de nuevo. Entonces Pedro entiende que su fidelidad a Cristo es en la cruz. Vean, la fidelidad siempre se vive cuando hay tentación, cuando hay un peligro, cuando estamos expuestos a algo y tenemos que aprender a decir no. Ahí es donde damos testimonio. Esa es la verdadera fidelidad. Pero también Pedro sufre la tristeza de la muerte del amigo. En Getsemaní, Pedro se queda dormido por el cansancio, por tanta tristeza de la última cena, porque se acerca la hora de la muerte de Cristo. Pedro experimenta el dolor, el sufrimiento, como todos nosotros. Por eso, hermanos, hermanas, debemos entender que el seguimiento solamente hace posible que nuestra vida, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos, en cada momento dulce y amargo, se puede vivir en Cristo, que tiene un significado diferente desde la fe. Por eso el camino es para todos los bautizados y pasa por todas las etapas. Tomar conciencia de esto, para que cuando estemos en medio de la prueba podamos decirle a Cristo: sálvame, porque yo creo en ti, porque tú me has dado la gracia del Espíritu Santo para vivir la fe. El camino del discipulado no es para la gente perfecta, no es para los santos. El camino del discipulado es para los bautizados. La santidad es algo que Dios nos da mientras vamos luchando en este camino. En el discipulado no hay hombres perfectos ni mujeres perfectas. Hay simplemente hombres y mujeres que caminan con Cristo. En el discipulado no es para que yo pueda salir a la calle con mis manos así y mi aureola, y para que yo me quede callado ante la humillación y el desprecio, y para que yo nunca conteste, para que todos me hagan bullying y yo no diga nada. No, es para decir: no estoy de acuerdo, no quiero, no acepto. Es para mostrar nuestra humanidad a través de nuestra fe y decir: yo quiero algo diferente. No es para agradar, es para vivir. Como me dijo un día un niño: es que mi mamá me mandó con usted, padre, para que yo sea bueno. Pues ve y dile a tu mamá que yo te mando para que vivas y no para que seas bueno, porque eso solamente se logra en la medida en que nosotros vamos entendiendo lo que Cristo quiere. Pero si pensamos que para poder seguir a Cristo tenemos que ser buenos, estamos perdidos. Es como aquel que dice: yo no voy al gimnasio porque no tengo condición. Cuando agarre condición, entonces ya voy a ir al gimnasio. Pues nunca va a ir. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando ya sea bueno, entonces voy a responderle a Cristo. Nunca voy a responder. Es aquí y ahora, como Pedro. Y bueno, conclusión.
Dios nos está llamando a este proceso para tocar nuestra humanidad. Vamos a darle gracias. Ya son las 9:10. Vamos a darle gracias. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a hacerlo tomando conciencia de que como Pedro, nosotros también estamos llamados a vivir la fe, que somos muy amados de Dios, que Él nos ha elegido y que hoy nosotros estamos aquí para responderle. Somos pecadores, pero deseosos de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. No lo hacemos por quedar bien con nadie, sino para transformar nuestra sociedad, porque queremos una vida digna, una vida donde podamos ser libres y al mismo tiempo una vida donde podamos realizarnos como hijos de Dios. Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entristece en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. Es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo, y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace le sale bien. No sucede lo mismo con los malvados, pues son como paja que se lleva el viento. No triunfará en el juicio los malvados, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, líbranos de todo mal. El Señor esté con ustedes. Padre Santo, en tu amor y misericordia, ponemos a estos hijos tuyos en tu corazón. Quieren caminar con Cristo. Concédeles la gracia del Espíritu Santo para que vayan descubriendo en sus vidas tu presencia salvadora. Que la sangre de Cristo derramada en la cruz los purifique de todos sus pecados y que el Espíritu Santo les fortalezca para que iluminados puedan caminar en la vida haciendo siempre el bien. Señor,
Padre Santo, que en tu amor puedan amar a sus familias, a sus seres queridos, a las personas que les rodean. Concédenos a todos que a través de la fe, Padre Santo, podamos ser testigos y podamos construir el reino de los cielos. Ante la cultura de la muerte, construyamos la civilización del amor. Ante la corrupción, aprendamos a vivir la verdad, la honestidad y la sinceridad. Que ante el odio llevemos amor, perdón, justicia, pero sobre todo ante un mundo desolado, triste, podamos llevar siempre la fe que salva. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ave María Purísima. Pues una bonita noche, gracias a todos por su presencia, gracias a los que se han conectado a nuestra página de Facebook. Dentro de 8 días continuaremos nuestra meditación, ahora a través de la vida del apóstol Pablo, el discipulado vivido desde el apóstol Pablo. Dios les bendiga.